Hola, hola, ¿qué tal chicos? Soy Prodan, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy les voy a estar trayendo un video recontra copado. Voy a estar trayendo un Epic Sweep de Jigglypuff. ¿Qué tiene esto de particular? ¿Por qué Jigglypuff? Jigglypuff fue una figura muy importante en el mundo Pokémon en la década de los 90. Si el Pokémon más reconocible fue Pikachu en aquellas épocas, Jigglypuff o estaba segundo o estaba tercero detrás de Charizard. Realmente es un Pokémon que fue muy importante, aparecía en casi todos los capítulos de la serie y bueno, considero que quedó en el olvido. No se usa en singles, no se usa en dobles, no se usa en VGC, no se usa en ningún formato. Creo que a duras penas rinde en Super Smash Bros. Bueno, vamos al combate. Decido empezar mi partida con Eevee. Y mi rival saca a Necrozma como primer Pokémon. Necrozma es un Pokémon legendario tipo psíquico de séptima generación con un poder devastador. En su primer movimiento Necrozma va a usar Psíquico, que daña muchísimo a Eevee, pero que igual lo soporta. Y yo voy a utilizar el ataque Z de Eevee, novena potencia o Extreme Evo Boost. Este ataque multiplica por 2 las características de mi Pokémon: ataque, defensa especial y velocidad. Eevee va a utilizar relevo para pasarle todo este aumento de características a mi siguiente Pokémon, que va a ser Smeargle. Necrozma repite ataque y vemos que a pesar del aumento de características, igualmente le hace 45% de daño a Smeargle. Mi Pokémon cuenta con la habilidad Veleta, que al final del turno aumenta al doble una característica aleatoria y disminuye otra en 1. En este caso aumenta por 2 la evasión y baja la defensa en 1. Smeargle va a usar Espora para dormir a su rival de 1 a 3 turnos. Otra de las características de Smeargle es que tiene la posibilidad de aprender todos los ataques del juego, lo que lo convierte en un Pokémon muy versátil. Mi Pokémon, gracias a su habilidad, vuelve a subirse la evasión, pero disminuye su velocidad. En este turno voy a utilizar Geocontrol, que es el movimiento característico del Pokémon legendario de sexta generación, Xerneas, que gracias a la hierba única se ejecuta en un solo turno. Y aumenta el ataque especial, defensa especial y velocidad 2 veces más. Necrozma sigue durmiendo. Y Veleta de Smeargle aumenta la defensa especial y baja su ataque especial. Smeargle utiliza relevo, pasándole todo este poder a Jigglypuff. Necrozma duerme su último turno. Y Jigglypuff utiliza Bozarrón, haciéndole un 60% de daño a Necrozma. ¡Terrible! Necrozma se despierta y utiliza Foco Resplandor, haciéndole 28 puntos de daño a mi Pokémon, siendo que es un ataque súper eficaz. Vuelvo a utilizar Bozarrón y Necrozma cae. Golpe crítico, pero ya no influye en nada. Mi rival trae al campo a otro Pokémon legendario, Zygarde, quien cae de un solo rayo hielo. Vemos el último Pokémon de mi rival, quien también va a ser un legendario, Lunala. Jigglypuff repite ataque, pero no consigue hacer un daño significativo. Lunala usa rayo, consiguiendo hacer daño mínimo. Jigglypuff usa Llamarada, que hace un 25% de daño aproximadamente. Y Lunala no logra conectar su ataque psíquico. No olvidemos que Jigglypuff tiene su evasión aumentada 4 veces. Jigglypuff repite ataque, haciendo otra vez entre 25 y 30% de daño. Mi Pokémon una vez más logra esquivar el ataque de Lunala y finalmente liquida de una Llamarada al último Pokémon legendario de mi rival. Bueno chicos, antes de terminar les quería recordar que esto es una serie de videos que yo estoy haciendo a suerte de tributo a un Pokétuber angloparlante que me encanta, que se llama Pimp Knight. Abajo en la descripción te voy a estar dejando un vínculo a su canal para que puedas ir a ver su contenido.
Si este video te gustó, por favor, dale a like, eso me ayudaría mucho. No te olvides además de compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal, voy a estar subiendo más videos como este. Puedes agregarme también a tus redes sociales dándome like en Facebook o siguiéndome en Twitter. Te voy a dejar los links directos acá abajo en la descripción.